Bueno, buenos días. Una reunión más, como había quedado pactada, del Comité de Emergencia Municipal. Había quedado pactada la semana pasada para analizar la situación epidemiológica actual. La situación en La Roque es una situación estable, con 18 casos activos, de los cuales 2 están internados en el Hospital Centenario de Gualeguaychú. La situación a nivel regional es con un número que, si bien se ha mantenido estable en la última semana, ha sido un nivel de números estable en valores altos, lo cual hace que se esté trabajando con una capacidad casi al límite, lo cual esto nos hace plantear de continuar con las mismas direcciones que habíamos tomado la semana entrante. La situación regional, si bien tiene capacidad de dar respuesta a la población, como comentaba anteriormente, está en una situación al límite. Entonces uno tiene que ser criterioso y empezar a generar estrategias nuevas para ser parte de la región que, como siempre hemos dicho, formamos parte del área 4, ¿no? Tal es así que en el hospital de Gualeguaychú se han generado 5 camas extras de unidad de terapia intensiva COVID en una sala. Y bueno, también recalcarle a la población que el porcentaje de ocupación de las camas de COVID en la ciudad de Gualeguaychú es del 90%. Esto es un dato no menor y es un dato a tener en cuenta, porque además lo que hay que considerar es que cuando un paciente ingresa a unidad de cuidado crítico, a unidad de terapia intensiva, es un paciente que suele tener varios días, al menos 15, 20 días de internación, lo cual hace que una cama esté ocupada al menos entre 15 a 20 días. Entonces, en función de eso, uno tiene que analizar el panorama, no solamente local, sino también regional, y tomar decisiones en función de eso. Vuelvo a repetir, 18 casos activos en nuestra localidad, 110 aislados. El 60% de los pacientes positivos en nuestra localidad, el 60%, tiene entre 30 a 50 años, es decir, no es un dato menor, digo, porque eso también uno hace el análisis en función de las franjas etarias. Es la gente activa laboralmente, la gente que se mueve, la gente que no puede estar exceptuada de la movilidad. Entonces creo que uno tiene que ajustar en función de esas cosas. También la dinámica nos marca el curso evolutivo de la enfermedad. Y la otra característica que se viene dando últimamente, sobre todo desde diciembre y ahora, es que se generan brotes intrafamiliares, ¿no? Eso significa que uno debe ultimar aún más las medidas de seguridad, aunque esté en su grupo de convivientes. Bueno, después lo otro son análisis que se han hecho. Ha sido una reunión como todas hasta este momento, de una profundidad en el análisis epidemiológico sanitario, tanto a nivel local como regional, provincial y nacional, muy fluido. Se han abordado varios temas, pero bueno, lo otro ya serían tecnicismos. Lo importante es, nuestra situación está controlada. Gualeguaychú aún tiene capacidad y elaborando nuevas estrategias para dar respuesta a un posible incremento que pueda darse en los próximos días, pero pedirle más que nada a la sociedad ultimar las medidas de seguridad. Hemos visto por ahí que hay algunos sectores, me ha pasado en lo personal, o gente que nos ha comentado, integrantes del comité han comentado, de entrar a negocios que ya no atienden con barbijo, pedirle a la gente que por favor utilice el barbijo. Eso ya creo que no debemos volver a redundar, de que el barbijo ha sido una de las medidas de barrera que más han frenado los contagios. El barbijo y el distanciamiento social creo que han sido las dos cosas que más han frenado, juntamente, obviamente, además de no compartir vasos, mate y esas cosas, ¿no?
este comité de emergencia ha decidido prolongar una semana más y formar y quedar pactado ya una nueva reunión para el jueves de la semana entrante a las 10 de la mañana. Se ha decidido continuar con la misma medida, abocarnos al decreto de la restricción de la circulación entre la 1 y las 6 de la mañana, continuar con los horarios establecidos dentro de las cosas que ya estaban habilitadas y no generar nuevas habilitaciones en el lapso de esta semana hasta volver a tener un análisis cómo evolucionó esta semana. Vamos para las preguntas. ¿Cuántos hisopados hay en espera, Diego? En este momento hay 5 hisopados en espera que creo que mañana van a estar los resultados. ¿Aislados, Diego? 110 aislados. ¿El foco de los contagios suceden a partir de fines de diciembre o a principios de enero, Diego? La Roque ha mantenido un nivel de siempre constante, ¿no? Nosotros hemos tenido siempre, uno está haciendo los recuentos, y noviembre, diciembre y enero se han mantenido casi estables. Siempre hemos tenido casos, no vimos mucha variabilidad, sí vimos una diferencia en la dinámica. Hay una situación muy particular que se viene dando, sobre todo en diciembre y en enero, que la gente salió más a la calle y retoma, por ejemplo, una de las cosas que nos llama la atención es que retoma mucho la consulta médica postergada. Y hemos visto que un porcentaje importante de la gente y de los brotes intrafamiliares fueron gente que ha tenido una cesárea, un parto o una cirugía o consultas médicas en varios lugares, en instituciones nosocomiales. Esto no significa que quien tenga una urgencia, una emergencia o algo impostergable no vaya al médico, pero sí hemos visto un incremento de que por ahí actividades relacionadas con las hospitalizaciones o las nosocomializaciones han generado un incremento. Incluso pacientes con muy pocos síntomas, pero que han estado operados, han estado en tratamientos rehabilitantes, que vimos que han picado, ¿no? Y la otra característica es que entre el 60 y el 70% de los casos que hoy tenemos en actividad, todos provienen de zonas de circulación comunitaria como Gualeguay, Gualeguaychú y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa es la diferencia que venimos viendo. Antes veíamos más desperdigonados, quizás 1 o 2 integrantes por núcleo familiar, y hoy vemos como una dinámica 4, 5 o 6 personas de una misma familia y que vuelvo a repetir, un gran porcentaje tiene un nexo de haber concurrido a un centro nosocomial o ya sea por consultas reiteradas, por consultas en varios centros médicos en distintas localidades o porque ha tenido alguna intervención quirúrgica o algún proceso que le ha insumido varios días en la hospitalización. ¿Realmente se está al límite sanitario, como se dice? El 90% de la... No. En el caso de los leves, no hay una ocupación. Gualeguaychú hoy tiene 1.150 casos activos. 1.150 casos activos en Gualeguaychú ciudad. Sí se viene dando la característica de que hay lugares como Aldea San Antonio, como Pueblo Belgrano, que venían con un bajo nivel de contagio o que habían estado retrasados en el inicio de los contagios, que hoy están teniendo un contagio acorde. La Roque siempre tuvo la característica, hoy hablábamos, hacíamos un poco de memoria en el comité de emergencia, fuimos la primera población chica que tuvo el primer caso, el primer y el único camión secuestrado por un hisopado positivo que había cruzado la frontera Uruguay-Argentina, nos tocó hacerlo a nosotros. El primer pico, el primer brote grande en una institución cerrada como fue la planta avícola, en una población chica fuimos nosotros. Es decir, la Roque tiene una historia de manejo de la pandemia. Hubo otras localidades, así como Entre Ríos siempre ha tenido desde el inicio de la pandemia casos que se han mantenido en el tiempo. Hubo localidades dentro de la provincia y provincias dentro del país que empezaron retrasados. El ejemplo más claro, por ejemplo, es Córdoba.
o Santa Fe, que los picos los hicieron mucho después que Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, teniendo las mismas características demográficas, conglomerados urbanos grandes, provincias con mucha cantidad de habitantes, y hoy tienen mucha cantidad de casos todos juntos, ¿no? Gualeguaychú y La Roque siempre hemos tenido la característica, al igual que Paraná también, de sostener casos desde el inicio de esta situación, y siempre hemos podido darle respuesta. La característica que tiene hoy Gualeguaychú es que tiene un nivel de ocupación de camas, de unidades de terapia intensiva muy alta el nivel de ocupación. Entonces eso es lo que marca que sí o sí debemos descender. Uno sabe que el 5% de la población se puede complicar cuando tiene COVID. Es bajo, pero no es lo mismo el 5% de 1000 que el 5% de 400. Eso es lo que nos marca la tensión en el sistema sanitario, ¿no? Las camas de terapia intensiva. Diego, ante esta situación sanitaria a nivel departamental, teniendo en cuenta que todos los casos de aquí de La Roque desembocan en la cabecera del departamento, ¿hay alguna posibilidad de armar alguna infraestructura o algo similar donde se pueda dar atención a la internación leve, a alguien con COVID acá en La Roque, para no depender del Hospital Centenario? El paciente leve no se interna. ¿Va solamente a El terapia? paciente leve cursa su internación en domicilio o en los centros de aislamiento que tenemos habilitados, que en su momento fue el polideportivo y ahora son los salones parroquiales. Pero no me puedo parar solamente en los pacientes, en las internaciones de los pacientes leves. La atención de un sistema de salud frente a y las decisiones que uno tiene que tomar lo marca el porcentaje de ocupación de las camas de cuidados intensivos. Obviamente que el Hospital Centenario tiene una red en conjunto con el resto de la provincia que analiza dónde hay camas, y Gualeguaychú está trabajando con Concepción del Uruguay y Gualeguay para hacer una red integrada de unidades de terapia intensiva para generar la derivación si fuese necesario. Esto tampoco tiene que ser un dato que ponga en zozobra a la gente, ni que ingrese en pánico, que hoy lo charlábamos, Atilio comentaba que por ahí la gente plantea una especie de temor extremo. No, acá lo que tenemos que hacer es cuidarnos y tratar de evitar que se deba ingresar a terapia intensiva o a unidades de cuidados críticos. Es muy bajo el porcentaje de los COVID que se complican, pero los que se complican y requieren terapia, vuelvo a repetir, son internaciones prolongadas y necesitan asistencia respiratoria mecánica, y eso sí o sí lo tiene que dar un centro de alta complejidad por la infraestructura. No sería viable generar un centro de alta complejidad en una población como La Roque. Pero lo que sí debemos hacer es evitar lo que siempre hemos dicho, que es que haya muchos casos juntos. Y además, esto ya es más técnico, más médico, pero se sabe que cuando hay muchos casos juntos, la virulencia y la carga viral de los contagios es mayor, por lo cual hay mayor posibilidad de generar algún caso más complejo. Con respecto a las vacunas para el personal de salud, se vacunó el otro día en Gualeguaychú. ¿Hay partidas también a nivel local? Sí, hay partida para nivel local, es más, entre la semana pasada y esta estuvimos coordinando. ¿Y es obligatorio? No es obligatoria. La vacunación no es obligatoria, sí tiene una cuestión de logística, que quienes se vacunen de acá, el personal de salud, que es la primera etapa de la vacunación de COVID, se plantea en diferentes etapas. Personal de salud, mayores de 60 y grupos de riesgo, 18 a 59 con grupos de riesgo y población en general. Esos son los 4 estamentos que se han planteado en casi todo el mundo para tener una lógica y que no se haga un descalabro en el nivel de vacunación, y además por el impacto que va teniendo en cada grupo. Lo que sí, la gente de acá de La Roque, el personal
de salud que se deba vacunar en esta primera etapa en el personal de salud va a ser trasladada a Gualeguaychú por las características de la vacuna, las características de conservación y las características físicas que requiere la vacuna y el tiempo que hay desde que se abre el freezer hasta que se aplica la vacuna. Digo esto porque por ahí algún distraído, quien no conoce, puede opinar muy libremente, pero para que la gente sepa, desde que se abre el freezer hasta que se aplica la vacuna, no pueden pasar más de 30 minutos, y en esos 30 minutos debo vacunar a 5 personas. El otro día estábamos charlando en el hospital de Gualeguaychú las modificaciones que hubo que hacerse para la conservación de esta vacuna, es decir, no es algo tan simple, ¿no? Con respecto a las fiestas familiares y las fiestas públicas, digamos, ¿va a haber largo plazo ahora para reactivarlas o cómo se va a manejar? No, siempre por eso estamos analizando semanalmente la situación epidemiológica. Las fiestas siguen vigencia los decretos nacionales, hasta 20 personas con las medidas de seguridad. Gualeguaychú pidió restringir a 10, eso lo está evaluando el Comité de Emergencia Provincial. La Roque aún mantiene 20 personas al aire libre con las medidas de seguridad. Y las nuevas habilitaciones, por eso dije al inicio, se plantea una semana más, un impasse de una semana más. Siempre ha sido la característica de este comité de emergencia y creo que por eso la dinámica que ha tenido la Roque, en donde la actividad económica, la actividad cultural y la actividad social no se ha habido resentida quizás como en algunas otras provincias o en algunas otras localidades, y eso también es un logro, porque cuando hablamos de salud me he cansado hasta el hartazgo de repetir que salud tengo que mirarlo con una visión macro, global, inclusiva, de esparcimiento, de capacidades económicas, de posibilidad de inclusión social, no solamente desde un punto de vista biologicista, sino estaríamos haciendo un análisis muy focalizado. Otra de las cosas brillantes y de un análisis muy meticuloso que se hizo hoy es no apuntar hacia grupos, porque si no caemos en simplismos. Y vuelvo a repetir, este dato no es menor, el 60% de la población activa de casos positivos hoy tiene entre 30 y 60 años. Es población activa, población que no puede resentir sus actividades normales. Ahora, así como decimos esto, también debemos plantear lo otro. Las consultas al médico innecesarias, también somos prudentes, en su momento y siempre ha sido en este comité tratar de respetar o de generar la mayor cantidad de oportunidades de lo social, de lo cultural, de lo deportivo, desde el esparcimiento y desde lo económico, pero también sabemos que analizamos y siempre, casi siempre, por unanimidad, las decisiones se toman en el seno de la pluralidad de voces de este comité de emergencia y sabemos que tenemos que hacer un impasse, creemos que es la mejor decisión y así lo estamos haciendo. No queremos hacer futurología, por eso semanalmente nos estamos reuniendo y agradecerles una vez más que todas las semanas nos vamos a estar convocando, pero creo que la palabra oficial y no caer ni en prolongaciones de restricciones innecesarias ni en aperturas que después por ahí nos puedan generar alguna tensión aún mayor en el sistema de salud. Por eso los análisis hoy no van a ser quincenales en este momento, sino semanales como desde la semana pasada venimos haciendo. Intendente, ¿se pensó en la reunión del COE en multa más severa a la fiesta clandestina? Bueno, eso directamente está ya estipulado en los decretos plenamente vigente. La policía hace las actuaciones correspondientes, ya es facultad de la policía de Entre Ríos, de los juzgados federales y de cualquier vecino hacer la denuncia correspondiente. Y en este caso, con las restricciones de horario que están vigentes hasta el día 24 de enero inclusive, creo que ya ha facilitado la circulación nocturna. Así que, digamos, nuestro ánimo es prevenir, educar
educar, aconsejar, insistir, acompañar a nuestros jóvenes, acompañar a nuestras instituciones, acompañar a los comercios. Vamos a reforzar todo lo que es campañas. Tenemos, recordarán, hoy lo comentábamos en la reunión, recordarán que se hizo toda una movida solidaria, voluntaria, en la confección de tapabocas, barbijo. Fuimos uno de los primeros municipios en reafirmar ese concepto, aun cuando la Organización Mundial de la Salud discutía si era efectivo o no, y en nuestra región ocurría lo mismo. Así que, sumado a ese al consejo, que agradezco públicamente a Ligo, que es quien en todo momento nos está dando justamente las precisiones, es nuestro, digamos, comandante en el buen sentido de la palabra, en cuanto a contar con información científica, con su experiencia en cuanto al manejo de estas situaciones. Y bueno, este comité, con esta amplitud, donde aceptamos los consejos de los profesionales que justamente conocen, estudian, se asesoran y trabajan con mucha responsabilidad, nos va llevando a anticiparnos a un montón de, como decía, de medidas, y poder dar que lo que buscamos también es ese sentido común, ese criterio. Lo hablamos mucho con Atilio también, que siempre hace hincapié en encontrar ese equilibrio para que todos los sectores puedan seguir trabajando de manera armónica, sin resentir ninguna otra actividad. Y fíjense que, como ejemplo, La Roque ha sido una de las localidades más aperturistas, y siempre con niveles controlados, al menos hasta el día de la fecha. Hoy no podemos dar un paso más porque debemos ser solidarios con la región. Un dato importante: en otras oportunidades solamente teníamos picos de casos en Gualeguaychú ciudad. Hoy ya lo vemos en Pueblo Belgrano, Urdenarren, Irazuta, localidades pequeñas, y todos dependemos del hospital de referencia de la zona 4, el Hospital Centenario. Así que, reitero, vamos a seguir con el mismo criterio, el mismo norte, la misma dinámica y la lógica de seguir monitoreando, como lo plantea Diego, semana a semana. Esto ha sido dinámico siempre. No nos queremos apresurar, no tomar riesgos innecesarios y ser solidarios justamente con el resto de la comunidad, y reforzar en lo que compete a la Municipalidad de La Roque todos los consejos y las medidas de prevención y las acciones que podamos ir haciendo y campaña a partir de los próximos días, para que nuestra comunidad, nuestros comerciantes, no bajen la guardia, como decimos siempre, y sigan insistiendo con los consejos y las medidas que reiteramos, creo que a través de todos los medios, redes y en el día a día también. La colonia, el poli, sigue de manera igual. Sí, todas las actividades, eso también es importante destacar, todas las actividades que venían funcionando siguen habilitadas bajo las mismas condiciones. La única restricción es el horario de la 1 de la mañana, pero todo lo que son actividades recreativas, principalmente del polideportivo, están completamente vigentes. De hecho, se incorporaron actividades para adulto mayor, se restablecieron otras actividades que habían tenido un pequeño receso durante la fiesta, y la colonia de los chicos, natación para los adultos también. Así que el corralito sigue también plenamente vigente, activo, habilitado. Así que todo, reitero, los comercios todos pueden funcionar. La única restricción, aclaro, es el decreto provincial que está vigente, que pone como tope la 1 de la mañana. ¿Están atentos a las fiestas en la zona rural? Una fuente nos decía que un grupo de chicos, una buena fuente, se habían juntado en la Santana, no hace unos días atrás. ¿Están atentos esto con la policía? Nosotros, estamos atentos. La jurisdicción es muy grande. Lo que es la planta urbana de La Roque, tenemos un sistema de videovigilancia, tenemos cámaras, tenemos inspectores, tenemos policía, tenemos cubrir lo que es la planta urbana de La Roque y el predio Corralito. Contamos con personal de manera permanente en el control. Ahora, excedernos es muy difícil, pero sí ahí pedimos la solidaridad de un papá, de un vecino, que llame a la policía o que llame a los teléfonos de guardia de los inspectores, y automáticamente se interviene en el caso de corresponder. Un breve comentario. No, me parece,
importante destacar esto. Un poco la estadística acá que lleva adelante Diego desde el comienzo de la pandemia, bueno, marca claramente que no han ocurrido cosas significativas en la evolución en nuestro pueblo. La verdad que esto es un buen dato que se ha mantenido estable, medianamente la línea de contagios. Parece otro dato importante. Más del 60% de las personas son personas entre los 30 y los 60 años. Esos no, seguramente no van a las fiestas clandestinas, digamos, son de la parte de la activa de la sociedad que está transitando la enfermedad de la Roque. Lo que yo sí creo, que me parece que avala perfectamente esta decisión de hacer otro compás de espera con nuevas habilitaciones por 7 días, es un poco el contexto. Cuando Diego decía el temor por lo de terapia intensiva, es decir, hay una realidad, hay un aumento de casos en la provincia de Entre Ríos. Esto, yo lo decía hoy, salió, incluso lo vi ayer en un medio nacional, donde el promedio de la última semana en Entre Ríos lo consideran 506 contagios diarios, está un 33% de lo que fue en agosto, cuando el pico. Entonces digo, ese parte del contexto que hay que tener en cuenta. Y segundo, que esté el 90% de camas de terapia intensiva utilizadas en Gualeguaychú es otro dato a tener en cuenta, que eso sí es lo que genera temor, lo charlábamos hoy, porque se corre la noticia de que se están trasladando pacientes de Gualeguaychú a Gualeguay o de Gualeguaychú a Concepción del Uruguay. Ahí Diego explicaba que esto forma parte de una lógica estrategia para aliviar, bueno, pero en realidad esto sí produce temor y esto sí también nos hace ser responsables acá en habilitar nuevas actividades, más allá de que esta localidad, como bien decía Leo, ha sido aperturista. Digo, esta localidad, este comité ha sido aperturista, lo hemos dicho muchas veces, hemos tratado de ir caminando en el límite superior de las posibilidades de vida normal y esto ha permitido que, a diferencia de muchos lugares, haya menor crisis económica en nuestro pueblo. Esto es un dato de la realidad, ha podido llevarse adelante medianamente y con normalidad distintas actividades. Así que, pero bueno, el freno por esta semana fue ya desde la semana anterior, está más que justificado por el contorno, por el contexto y en todo caso por lo regional, que hay que por supuesto tener en cuenta. Así que nada, quería hacer ese aporte nada más. Pues. Diego, cuando en el núcleo familiar hay un caso positivo, ¿el resto de la familia sigue su vida normal? No. Salvo que haya alguna característica que pueda hacer un aislamiento totalmente separado dentro del mismo predio, pero bueno, ahí se analiza el contexto, cuándo fue la última vez de contacto entre el núcleo familiar. Si no se aísla el núcleo familiar completo. O sea, se lo aísla parte de la vivienda para que el núcleo familiar siga su vida normal, ¿sería así? Cada caso después uno lo analiza porque a veces pasa que alguien está con muchos síntomas y el resto vos ya sabés que está contagiado al momento de la consulta porque tiene síntomas muy sutiles o muy leves, pero ya sabés que transversalmente se dio el contagio todos en el mismo tiempo. Si eso pasa, no tiene ningún sentido desperdigonar un núcleo, de pronto una pareja o un núcleo de 3 o 4 personas. Sí se le pide algunas cuestiones que se le pide es tratar de que si hay alguien que sí o sí sí se le pide a esa gente que circule con el barbijo en lo posible, que si quieren tener un minuto todos juntos, un rato lo hagan en el patio o en el frente de la vereda. A ver, esto también hay una cuestión. Nos ha pasado muchas veces que parece que el virus va a agarrar una garrocha y va a saltar a la casa del vecino a 25 metros y tenemos denuncias infundadas. Lo vi a fulano que salió. El paciente aislado no es un preso, no está privado de su libertad. Puede salir al frente de su casa. Puede sentarse a 2 metros con el conviviente fuera de su casa o en el patio. El virus no vuela 10, 15 o 20 metros.
Digo porque se generan denuncias y estigmatizaciones que me parecen innecesarias, si bien cada vez menos, porque eso, vuelvo a repetir, también es algo que la sociedad fue aprendiendo. Ayer nos reíamos con un paciente, me dio negativo, me dice, le digo, qué paradójico. Hace 6, 7, 8 meses, cuando vos le decías a alguien que era positivo, la gente lloraba. Hoy cuando le decís a alguien que le dio negativo, dice, quería tenerlo, así ya está, ¿no? También evoluciona. Pero aún nos quedan todavía algunos resabios que fulano salió afuera y está aislado. A ver, si el vecino está a 10, 12, 15 metros, el paciente aislado, la persona aislada, vuelvo a repetir, puede salir, abrir la ventana, puede salir a sacar la basura a su basurero, a su tachito del domicilio. Lo que no puede es ir a la casa de otros, ir a un comercio o salir, pero enfrente de su casa puede estar. Y dentro de la casa uno a veces organiza según la línea de síntomas que tiene. Si todos tienen los mismos síntomas en el mismo tiempo, no tiene sentido que se desperdigonen, de pronto hacer dormir el nene con el papá, la mamá en el patio, digo porque se genera más caos familiar que lo que sería que convivan todos normalmente. Y si hay discordancia sintomática, es decir, alguien arrancó y el otro no, ahí sí se produce un aislamiento dentro del aislamiento, y sobre todo considerando que uno de los momentos de mayor contagio que puede haber es en el momento del almuerzo o la cena, porque uno se saca el barbijo, hay mucha secreción salival y por ahí se vuelve. Entonces lo que hacemos es pedirle que coman en distintos lugares o a destiempo, o ahora en verano nos favorece pedirle a los pacientes aislados que estén lo más que puedan en el patio, abajo una galería, porque además se genera una cuestión inmunológica defensiva que es el sol. Primero, neutraliza el virus y segundo, para el propio paciente se genera vitamina D, que es un antiviral, un factor protector de la inmunidad por naturaleza, ¿no? ¿En alguna? Sí, bueno. No, considerar que una fiesta en la zona rural, además del virus por una comprada, es el final de la fiesta. Eso lo considero, ¿no? Porque esto ha habido accidentes, sí, es peligroso. Y muchos padres por ejemplo, no van a hacer una denuncia, sino es la policía la que tiene que andar. Una de las cuestiones que en su momento incluso tuvimos críticas, contemos las cosas tal cual son, cuando habilitamos las fiestas en el polideportivo, porque considerábamos justamente esto, que es el final, que se pueden producir otros eventos mucho más traumáticos. Accidentes, violaciones. Nadie más que nosotros hemos defendido a rajatabla la organización de esos eventos en lugares como el polideportivo, que son 4 hectáreas al aire libre, en una circulación vial sumamente estratégica, porque era solamente controlar un acceso hacia la zona rural y un acceso hacia la zona de la ciudad, que estaba metido para adentro, que el ruido hasta incluso se iba para la zona rural. También es cierto que algunos organizadores en todas las fiestas que hemos habilitado se cometieron algunas rupturas del protocolo. Bueno, es cierto, no vamos a negar que no, pero no se puede decir que no se sabía de antemano, porque cada una de las reuniones que hicimos y que habilitamos, estuvimos en común acuerdo con reuniones previas, firmando los protocolos, explicándole. También es cierto que es difícil manejar a una masa grande de gente, pero a ver, las fiestas clandestinas o las idas al campo son un motivo de preocupación nuestro y de cada uno de los intendentes del país. Por eso hemos tomado en su momento las decisiones que tomamos, y nadie nos puede plantear que no pusimos en el tapete. Fuimos uno de los primeros, incluso después varias localidades
hicieron lo propio, porque consideraron que era la mejor respuesta. Y además también sabemos, y pasaron un mes y medio ya de la primera fiesta y no hemos visto incrementado el número de contagios porque las condiciones sanitarias estaban dadas. Nos preocupan, como hemos dicho en su momento, mucho más otras cosas. La venta de alcohol en menores, que si bien hay ordenanzas municipales, en el caso de las promociones o de los clubes, también es responsabilidad de los adultos. Tratemos de que en esta situación debemos ser todos los responsables, el intendente, el secretario, el inspector, cada uno de los integrantes del comité de emergencia. No podemos patear la pelota, cabecear, salir a festejar el gol. Es decir, no podemos buscar la estrategia, tratar de ordenar de la mejor forma y también ir a controlar si los padres que son, o los organizadores de los eventos, que son los que se ponen la responsabilidad al hombro de que los protocolos se cumplan, no podemos ir siempre. Que sepan que también son responsables. Pero como un día le planteaba a un papá, si yo puedo plantear una medida para evitar que un pibe choque o tenga un accidente viniendo de una clandestina, por supuesto que lo voy a hacer. Pero también ese papá, ese club, ese organizador es responsable. Es tan responsable como que yo salga sin barbijo y me meta a un comercio. Es tan responsable como que el comerciante atienda sin barbijo. Es tan responsable como el joven al cual le permitimos que esté en la glorieta, en grupos de 20, en el poli, pero estén uno arriba del otro, compartiendo el mate, compartiendo la cerveza. Es decir, siempre hemos caminado en el equilibrio, que es muy difícil, créeme, en esta situación, porque vuelvo a repetirte, una vez más conjugamos la parte social, la parte cultural, la parte económica y la parte sanitaria. No me voy a cansar de decirlo, y vos, Mario, que sé que te interesa mucho el tema salud, hoy sabemos que salud es el equilibrio biopsicosocial, no solamente una bacteria más, una bacteria menos. Entonces, lograr ese equilibrio muchas veces es difícil, pero no es responsabilidad o potestad solamente de un médico, de un sistema de salud, de una intendencia, de un comité de emergencia, de un legislador, de un diputado, sino que es responsabilidad de la sociedad toda. Es responsabilidad de la sociedad toda. Y como parte de eso, cada uno tendremos que hacernos cargo de lo que nos corresponde. Si no, siempre pateamos la crítica o la responsabilidad para el otro. Y créeme que a veces se torna difícil encontrar el equilibrio, pero creo que lo hemos logrado. Y tal es así que nos han llamado de un montón de lugares para hacer parecido a lo que hacíamos, ¿no? Pero sin lugar a duda que el análisis que hacemos, que las clandestinas no son solamente 3 COVID más, 3 COVID menos, sino un abanico mucho más amplio y quizás mucho más complejo que la propia existencia del COVID en sí. Pero esto lo tenemos que aprender no solamente para ahora, para la cuestión de pandemia, sino lo tenemos que aprender para siempre. Tratar de que la transgresión de las reglas nos lleva a cuestiones buenas, y que la falta de responsabilidad, cuando se da por parte de la sociedad, hoy quizás impacte en el hijo de otro. Quizás cuando mañana alguien tenga o obre de la misma forma que yo cuando soy responsable, esté impactando sobre la salud de un hijo mío, de un amigo mío, de un familiar mío. Entonces, volvemos a una palabra que usamos muchas veces, la empatía. No creamos que somos siempre el ombligo del mundo. Sepamos que por la situación que estamos pasando nosotros, si bien cada situación es particular de cada uno, hay mucha gente que puede estar pasando lo mismo. Y eso también es empatía.